Bueno, siguen generándose informaciones alrededor del sistema educativo. Ahora este famoso reglamento que norma el comportamiento del docente en las escuelas, como si, como si eso no estuviera contenido en la Ley General de Educación, en el Estatuto del Docente y también en la Ley 136-03 de protección a niñas, niños y adolescentes. Porque cualquier reglamento que quiera poner en funcionamiento el Ministerio de Educación debe estar apegado a la Ley General de Educación 66-97. Eso no debe caber ningún tipo de duda. Lo que pasa es que tenemos un sistema educativo que es reactivo, reacciona, ¿eh? No es proactivo, no, no previene. Y la llamada violencia en las escuelas, que ahora está magnificada porque todo sale en las redes. Sin embargo, debemos de recordar que en medio de la pandemia, cuando las escuelas estaban vacías, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, no sé si lo dejó elaborado, había dicho que tenía un plan para recibir a la comunidad educativa en sentido general y que para ello había un grupo, una batería de orientadores y psicólogos que iban a ser contratados porque el concurso todavía no se había realizado, ¿verdad? Que iban a ser contratados. ¿Qué resulta? Bueno, pregunté en estos días a una orientadora, una psicóloga, si todas las escuelas tenían funcionando el gabinete de orientación y psicología. Y dice que, me dijo, bueno, que todas las escuelas tienen por lo menos uno. La pregunta es, ¿están las escuelas con la cantidad de orientadores y psicólogos que necesitan para enfrentar la situación, para jugar su rol? ¿Están en las escuelas? Sean esos que primero dijo el ministro que iba a contratar y dijo, incluso la cantidad, dijo que iba a contratar más de 500 solamente para recibirlo. La pregunta es, ¿los orientadores y los psicólogos que participaron en el concurso fueron designados? Mire, yo escuché al ministro de Educación en una entrevista diciendo que, por ejemplo, que en La Vega, que encontraron 2,000 personas que no estaban en su puesto, ¿verdad? Que no estaban en sus puestos. Y cuando otros reclamaban que estaban en el registro de elegibles, dijeron, no, esos son unos orientadores y psicólogos que están en el registro de elegibles, como que eso no importa. Entonces, no es, mire, cuando usted ve que de buenas a primeras sale primero un reglamento y ahora sale un antier fue el reglamento, y ayer lanzaron un programa para las regionales, para combatir la violencia en las escuelas, en la regional 10 y en la regional 15, ¿verdad? Como que tenían eso fríamente calculado. Y cuando usted ve que hay programas de emergencia, es porque lo regular o no lo han sabido aplicar o no ha funcionado.
Y este reglamento de ahora solamente habla de sanciones y sanciones para los docentes. E incluso presenta unos números de violencia entre maestros y estudiantes. Entonces, pienso yo que debe haber también establecido en ese reglamento algún régimen de consecuencia también para los estudiantes, estudiantes y estudiantes. Yo creo que eso ni siquiera está en discusión, el respeto a todos los derechos que tiene el estudiante. No creo que a esta altura del juego los docentes estén poniéndole epíteto a los estudiantes, porque saben que eso está prohibido. Eso está prohibido. Que lo denigren, que le hagan bullying. Maestro no. El maestro está claro con, con eso. Y el que no lo está, entonces está o desfasado o todavía no sabe cómo funcionan las escuelas. Yo creo que los derechos de los estudiantes, eso es algo que es innegociable. Sus derechos, respetarles sus derechos. Ahora yo me pregunto, también tienen que tener deberes. ¿Mm? También tiene que ser deberes. Y este es un reglamento que es cojo, por no decir mucho. Porque, muy bien, eh, una cantidad de niñas que han salido embarazadas. El Departamento de Orientación y Psicología tiene ese número. La pregunta es, si son niñas y salieron embarazadas, ¿qué ha pasado, verdad, con el padre de ese niño? ¿Qué han hecho, verdad? Porque no basta solamente con hacer la denuncia, no basta solamente con decir la enfermedad, también hay que plantear qué se hizo, qué se ha hecho. Porque todo el mundo sabe que el matrimonio de adolescentes está prohibido en el país. Y si una niña, una adolescente sale embarazada, hay que buscar quién es el autor de ese embarazo. Otro niño, bueno, pero si es un adulto, es una violación de ese adulto. Entonces, la pregunta que yo me hago es, esos números que presentó Orientación y Psicología del Ministerio de Educación, debió decir también que le dimos seguimiento a esa situación de esas niñas, ¿verdad?, que han salido embarazadas estando en la escuela. Cuando digo estando en la escuela es siendo estudiante. Entonces, ¿quién fue el autor? ¿Qué se hizo con ese autor? ¿Dónde está el seguimiento que se le da a esas niñas? Lo que pasa es que el sistema educativo sigue cojo, por no decir mucho. Nosotros hemos dicho aquí en varias ocasiones, ¿dónde está el trabajador social que debe tener la escuela para que sea el puente entre la escuela y la familia? ¿Dónde está? No, no está. Entonces, se hace un reglamento que no creo que los maestros y las maestras deban sentirse eh, eh, perseguidos, porque eso está en la ley ese reglamento lo que establece está en la Ley General de Educación, en el Estatuto del Docente, repito, y en la Ley 136-03 sobre protección a niñas, niñas y niños y adolescentes. Pero es un reglamento que debería ser mucho más abarcador. No lo vi, tal vez
tal vez porque no lo han publicado completo, que se ha hecho, que ha recomendado orientación y psicología con los cientos y cientos de pleitos de la violencia en la escuela entre estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones que esa prestigiosa dirección general ha recomendado para cómo resolverlos? Y repito, ¿cuál es el seguimiento que ha planteado esa Dirección General de Psicología sobre estas niñas que han salido embarazadas? ¿Cuál es la asistencia legal que se le ha prestado? Que no se vea que es un reglamento única y exclusivamente para aplicárselo al docente y a los administrativos. No. Mire, en parte de esos reglamentos hasta le hacen un favor al docente. Cuando dicen que fuera de las escuelas, bueno, porque o fuera de horario, o que la interacción por las redes de manera individual, es un favor que le pueden hacer maestros. Porque ahora con las redes los estudiantes, algunos preocupados, a cualquier momento y en cualquier hora, interactúan con el docente, ¿verdad? Para que le ayude, fuera de horario de clase. Eso es mejor una ayuda para el docente. Ahora el docente siempre lo ha hecho de manera desinteresada. Porque miren qué es lo que pasa. Es reprochable, y lo hemos dicho aquí, que es una línea muy frágil, ¿verdad? En cuanto a las relaciones que deben de tener los estudiantes con los docentes con sus estudiantes. Eso está claro. Que hay docentes que han infringido, han cruzado esa línea. Pero ¿cuántos docentes hay? 120,000. ¿Cuántos son los que han pasado esa línea? ¿Cuántos? 100, 200, 1000. No, lo que quiere decir que todavía ese porcentaje, como lo hay en todas las profesiones, es mínimo. Debería ser cero. Debería ser cero. Porque es condenable las acciones que han sucedido con algunos docentes. Pero las estadísticas son estadísticas para usted compararlas y analizarlas. Todo lo que se haga para mejorar la escuela, nosotros estamos de acuerdo. Pero que no sean reglamentos sesgados. Porque la escuela es un conjunto. Y cuando usted se menciona ese número de niñas que han salido embarazadas, no necesariamente la escuela, ¿verdad? Hay un periodo de tiempo en que las niñas están en sus casas. Entonces hay que ver el papel que juega la familia. Hay que ver quién es el papá y la mamá de esa niña. Entonces, por eso hemos dicho, ¿dónde está el trabajador social? Trabajador social, que es el que debe ser el puente entre la escuela y la familia. Para darse cuenta, para evitarlo. Porque esas niñas han salido embarazadas, pero no es en la escuela. Están en la escuela, pero no es en la escuela. Y quienes las han embarazadas no son docentes. Sí, pero a la niña tal docente, sí, es un porcentaje mínimo que debería ser cero. Pero su gran porcentaje, su gran mayoría, es fuera de las escuelas.
la pregunta también es, ¿dónde está la orientación sexual, verdad, de la escuela hacia esas niñas? ¿Es una mala palabra? Uno habla de hablar de la sexualidad en las escuelas, no del sexo, sino de la sexualidad, orientaciones. No, eso no se eso es una mala palabra, porque la iglesia todo el tiempo ha estado opuesto a esa parte. Entonces, qué bueno que se estén buscando alternativas, pero no solamente mirando para un solo lado, hay que mirar en un ángulo de 360 grados. Es decir, que hay que mirar el espectro completo. Estoy opuesto a las medidas, ¿verdad?, que puedan corregir el error que han cometido. Muy mínimo, pero que lo han cometido algunos docentes, no. Pero el problema es completo. Porque los mismos hechos se dan no en un ángulo ni de 45 ni de 90 grados, sino de 360. Eso es lo que pasa. Entonces, con esto de los embarazos, de la violencia, debe ser un reglamento completo. Mi pregunta es, todo está bien lo que han dicho con respecto a los docentes. Ahora yo me pregunto, ¿y con respecto a los estudiantes? ¿Y con respecto a los padres? ¿Y con respecto a los adultos que han embarazado esas niñas y esas adolescentes? ¿Cuáles son las recomendaciones o cuál es la asistencia que le ha dado el Ministerio de Educación a través de sus gabinetes de orientación y psicología, tanto a nivel de sede como a nivel de las escuelas? Es una pregunta que yo estoy haciendo. Como las reseñas periodísticas no lo dan, pero es una pregunta que tengo para el día de hoy en Hablan los Educadores. Me acaba de confirmar la maestra Jacqueline Malagón que tenemos al viceministro Fran de Olio. Bueno, eso es uno ir a preguntar a la fuente. Son de las preguntas entonces que tendré de mi parte para ver el espectro completo. Hablan los educadores y despertando al magisterio, respaldan cualquier medida que vaya en beneficio y de protección a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes. Todo el mundo sabe que el que tiene un niño, una niña, que tiene un adolescente, ¿verdad?, es una parte sagrada en su familia, que no quiere que le pase absolutamente nada. Entonces, si usted tiene su hijo, si tiene su nieto, si tiene su sobrino, y no quiere que le pase nada, bueno, tiene que apoyar cualquier medida que venga de protección para lo más importante que uno tiene, pero que las medidas sean completas. Le hace falta más argumento, le hacen falta más medidas a ese reglamento para mejorar la situación de violencia dentro de las escuelas, ¿verdad? La situación de embarazo que casi en su totalidad son fuera de la escuela, ¿verdad? Los embarazos de estas niñas con adultos, cuál es ese seguimiento que se le da,
cuál es la protección que se le da, ¿verdad? ¿Cuáles son las orientaciones especiales que se trabajan con esas niñas y a veces con esos niños, que son muchas veces entre dos niños y a veces entre dos estudiantes de la misma escuela, que la niña está embarazada? Y cuando es con un adulto, ¿cuál es el seguimiento y las orientaciones del Departamento de Orientación y Psicología? No las dice. Esperamos ver si tienen también esos numeritos para que el trabajo sea completo. Como a veces